Shalom amigos, continuamos con la historia israelita mesiánica. En la primera etapa, la sustitución de la verdad. Vamos a entrar ahora en el tercer capítulo, que es persecuciones romanas generales a los creyentes y corrientes radicales. Esto va desde el martirio de Sheliach, apóstol Yohanan, Juan, el año 100 aproximadamente, hasta el edicto de Constantino, edicto de Milán, en el año 313. Con Nerón y Domiciano hubo persecuciones esporádicas, pero los siguientes emperadores cambiaron a una forma sistemática e implacable. Las extendieron a todo el imperio. Los creyentes fueron decapitados, quemados, echados a las fieras y tuvieron que vivir en catacumbas. Vamos a ver entonces desde Trajano a Antonino Pío. Eso va del 96 al 161 después del Mesías. Ahora centrémonos en un suceso infeliz que requiere un estudio aparte. Se trata del pueblo del pacto del que nace la congregación mesiánica israelita. Brota una nueva sublevación judía con celotes y otros partidos aliados encabezados por Shimon bar Kokhba, que es proclamado el Mashiach por el Rabí Akiva. Esto en el año 132 al 135. En Alejandría, luego Cirene, Chipre, Mesopotamia y territorio judío. Contraataca el imperio cuando es Adriano César, que vive del 117 al 135 más o menos. Cae Betar, foco importante, incrementa los altos impuestos que ya habían elevado Vespasiano y Domiciano, ataca y arrasa todo foco rebelde. Los sobrevivientes huyen por donde pueden. Por último, decide extirpar todo rastro de judaísmo y toma medidas terminantes. Prohíbe el judaísmo, Shabbat, circuncisión y el estudio de la Torá. El Talmud dice, el gobierno de Roma ha promulgado un decreto que no se debe estudiar la Torá, que no hay que circuncidar a los hijos y que hay que profanar el Shabbat. Hasta ahora sigue eso todavía en gran parte de la iglesia que salió de ahí. Cambia los nombres de Judea, Galilea, Shomrón, Samaria, hacia Filistia, Siria. De ahí viene Palestina. Y a Jerusalén le ponen Aelia Capitalina, capital del sol. Es habitada como una colonia romana. Profana los lugares santos. Julio Severo sofoca los desesperados intentos judíos por 3 años de alcanzar libertad. Y en la nueva colonia, Adriano hace levantar un hipódromo, baños y un gran teatro. Entre las masas de escombros del santuario judío surge como un sarcasmo un monumento a Júpiter. Y allí donde, según la tradición cristiana, se hallaba el sepulcro del Mashiach, también gentes extranjeras peregrinan por terrazas escalonadas hacia un santuario dedicado a la diosa Venus. Desde ese tiempo la cristiandad va rompiendo con sus raíces judías, israelitas, pues el ataque de Adrianus no va contra los creyentes gentiles en Yeshua, sino contra los judíos, sean o no mesiánicos. En Roma ya había una brecha entre iglesia y sinagoga, contrario a las iglesias orientales, por lo que Nerón pudo distinguirlos bien. Los judíos eran cada vez más odiosos y desde la primera sublevación judía en el 66 al 70 empezaron medidas represivas en su contra y entre las dos guerras, del 70 al 135, fueron ejecutados más de 1 millón de judíos, solo en provincias judías. Vamos a ver los siguientes periodos de persecución imperial. De Marco Aurelio, desde el 161 al 180, acérrimo perseguidor, porque quería restaurar la antigua, dice, sencillez de la vida religiosa romana. Luego de Septimio Severo, del 193 al 211, quiere restaurar las decadentes religiones antiguas y fue considerado como el anticristo. De Decio, del 249 al 251, tan terrible que gracias al Eterno murió al poco tiempo. Luego de Valeriano, de 254 a 260, hizo matar a líderes como Cipriano y Sexto. De Diocleciano,
Del 303 al 305 ordenó quemar todo libro de la Sagrada Escritura, derribar templos cristianos y les privó la ciudadanía romana. Hizo un monumento en honor del exterminio de la superstición cristiana, pero abdicó al trono en el 305. De Galero en el 305 al 311. Y bueno, Constancio, padre de Constantino, y Magencio también persiguieron por 6 años aún. El resultado de todas estas persecuciones es una iglesia, así ya se la llamaba, una iglesia más purificada, a la vez más multiplicada, más de la mitad del Imperio Romano de 120 millones de habitantes. De los sepultados en las catacumbas romanas, algunos calculan en 7 millones. Es una congregación de enseñanza unificada de variadas razas e idiomas. Cansada de ser perseguida, entonces vamos a ver, ya se va poco a poco desviando. Y aquí hay intentos de grupos radicales celosos de la fe original, con errores, pero menos que el grueso de las que agiló de las congregaciones de mayoría gentil. Tenemos aquí la generación de los discípulos de los apóstoles. Policarpo, que muere hacia el 155 después del Mesías, discípulo de Johanán. Papías también, Clemente, discípulo de Shaul Pablo, de Pedro, de Keifa, que se opusieron tenazmente ya a los cambios que se iban haciendo desde Roma y otras iglesias, como el cambio de la Pesach, de la Pascua, en el 14 de Aviv o Nisan hacia el domingo de Pascua. Esto no estuvieron de acuerdo. Los ebionitas, quiere decir los pobres, ellos querían que se cumpla la Torá y la tradición, y rechazan las cartas de Pablo de Shaul porque reconocían a los goín como mesiánicos, a los gentiles. Dicen que serían los sobrevivientes de los judíos mesiánicos de tierra judía. Los montanistas, de Montano, intentan restaurar la verdad original, son llamados puritanos, por querer volver a la sencillez de la cajal primitiva de la congregación. Creen en el sacerdocio de todos los creyentes, tienen una disciplina estricta y creen en el don de profecía. Uno de sus adeptos fue Tertulianus. Actualmente en los libros de historia y dogma del cristianismo católico y protestante, los ebionitas y montanistas son vistos como herejes, motivo por el cual Tertuliano no fue canonizado. Las escuelas teológicas de este tiempo. La fe pasa del corazón a la mente. Ya no se oyen más los nombres de Yeshua, Mashiach, Cajal, Kehilat, Elohim, Adonai, Israel, sino sus nuevos nombres griegos o latinos: Jesús, Cristos, Iglesia, Dios, Señor, Palestina, María, y aún hasta hoy católicos y protestantes llaman a Israel Palestina, con una ignorancia y falta de respeto a un Estado soberano refundado como Israel ya hace más de 70 años y reconocido por la ONU en 1948. Las escuelas más importantes son de Alejandría, la de Panteno en el 180, del Mesías sobresalen Clemente, Alejandrino y Orígenes. La escuela de Antioquía, donde sobresale Ireneo. La escuela de Cartago sobresale Tertulianus y Cipriano. El triunfo de Constantino I. Cuando Diocleciano abdica al trono imperial, 4 aspirantes a la corona pelean por ello. El más poderoso es Magencio y Constantino después, que era hijo de Constancio, César de la Galia, Hispania, Britania y Bolonia. Había destacado como un gran guerrero bajo Diocleciano y queda decepcionado cuando éste no le hace sucesor y lo mete en prisión. Así que escapa a su padre, que al morir el ejército occidental aclámalo como sucesor nato. En 306 se alía con Licinius, el otro César asociado, al cual le promete el trono de Oriente. Magencio persigue a los cristianos, mientras que Constantino le es amigable. Su madre, Helena, era cristiana. Él afirma haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc signo vinces, con esta señal vencerás. Así que la adopta como señal suya y de sus ejércitos, y triunfa en el puente Milvion del Tíber
y eso sucede en el año 312 y esto fue contundente. Y ahí es cuando, consolidado como César de Occidente hasta África, decreta el fin de la persecución en el Edicto de Milán del año 313. Se declara cristiano, adoptando el nuevo Dios Jesus Christus, aunque sigue devoto de su Dios preferido, el Sol Invictus. Es más una jugada política que otra cosa, pues los cristianos ya están por todas partes y niveles de la sociedad. Así que se cumple lo dicho por Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Territorio judío pasa a estar bajo el dominio de Roma cristiana y sucesivamente Constantino comete crímenes bestiales cuando por insidia de su esposa ordena la muerte de un gran guerrero, su hijo Crispus, pero al enterarse del engaño manda asesinarla también a ella. Licinius comienza a perseguir a los cristianos, lo que es una excusa que aprovecha Constantino para atacarlo y hacerse con todo el imperio romano. Shalom.